Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Michael Alay. Continuando con la serie de clases cerveceras que hemos tenido, vamos a tener la presentación el día de hoy de Araceli Rata, nuestra pasante, que en esta ocasión nos va a conversar un poco sobre las distintas reacciones que ocurren durante el proceso de elaboración de la cerveza artesanal. Bueno, y esto de aquí pasa en la mayoría de nuestros procesos, ¿no? Ella nos va a ilustrar y nos va a hablar mucho más acerca de esto. Los dejo con Araceli. Hola, buenas noches. Mi nombre es Araceli Rata y les voy a hablar sobre las reacciones químicas que van a transcurrir durante la elaboración de la cerveza. Pues bien, como han visto en reacciones en clases anteriores, eh, el proceso de elaboración de la cerveza comienza con una molienda, también luego una maceración en agua de la cebada, la cual debe haber sido previamente malteada con la finalidad de que las enzimas presentes transformen el almidón en azúcares fermentables. Este proceso se lleva a cabo a una temperatura de 60 a 70 grados centígrados. Posteriormente se hierve el líquido para detener la acción enzimática y provocar la precipitación de las proteínas indeseables, las que deben filtrarse. El líquido filtrado, conocido comúnmente como mosto, se hierve con una cantidad específica de lúpulo y se filtra, se enfría y se airea para someterlo a un proceso de fermentación en presencia de la levadura Saccharomyces cerevisiae. Posteriormente, el líquido obtenido se somete a un proceso de maduración para finalmente ser envasada como cerveza. Aquí es donde vemos que la fermentación es uno de los pasos más importantes, pues es en este cuando los carbohidratos, como la glucosa, en presencia de la levadura Saccharomyces cerevisiae, se transforma en etanol y en dióxido de carbono, como se puede observar en esta ecuación. No obstante, esta no es la única reacción que ocurre cuando se produce la cerveza. Los carbohidratos están involucrados en varios procesos y mecanismos como la reacción de Maillard, la degradación de Streicher y algunos procesos oxidativos, los cuales acabarán influyendo en el color, olor y sabor de la cerveza. Las proteínas, por otro lado, influyen en todo el proceso de elaboración de la cerveza, ya que existen enzimas que degradan el almidón beta-glucanos y proteínas. La formación de enlaces proteína-proteína, por ejemplo, estabilizan la espuma y son las responsables del sabor de la cerveza y de su estabilidad. Todas estas reacciones dan lugar a sustancias que son responsables del sabor final y de la estabilidad general de esta bebida. Bien, entonces, empecemos con la reacción de Maillard. Tenemos que este es uno de los pasos más importantes, o cabe señalar que es uno de los pasos para producir más relevantes para producir la cerveza, es el calentamiento del mosto. Y en este momento del calentamiento se producen estas reacciones, las de Maillard, y reacciones asociadas como el reordenamiento de Amadori y la degradación de aminoácidos de Streicher. Y como mencionamos, todas ellas vinculadas a lo que es el origen del color de la cerveza. Estas reacciones de Maillard no es más que la condensación de compuestos carbonílicos con aminoácidos o proteínas que tienen grupos de aminos libres. Específicamente acá les muestro la condensación de estos grupos aminos con la glucosa en forma de aldosa, es decir, su estructura abierta da lugar a la formación de compuestos del tipo N-glucosamina, que es lo que observamos acá, que pueden a través de procesos de deshidratación e hidratación, es decir, un proceso de equilibrio, formar las denominadas bases de Schiff. Es lo que observamos aquí. Esta reacción es importante mencionar que es la base de la industria de la producción de aromatizantes. El reordenamiento de las bases de Schiff, porque estas bases pueden entrar en equilibrio, es decir, tienen una estructura abierta del tipo Fischer y pueden formar estructuras cíclicas, es decir, por la generación de estructuras del tipo Pirano. Este proceso de reordenamiento es conocido como el reordenamiento de Amadori, en el que se producen compuestos de aminocetosas, como podemos apreciar también aquí en la imagen. Cabe mencionar que este reordenamiento es un intermediario relevante en la química de Maillard y lo mencionado que es una de las reacciones asociadas a las reacciones de Maillard y que pueden generar compuestos carbonílicos a través de una serie de procesos. Aquí como derivan a 3-deoxiglucosona y 1-deoxi-2,3-hexodiulosa. Por otro lado, tenemos la degradación de aminoácidos. Un ejemplo de esto es las aminas libres, como observamos aquí la valina,
que éstas pueden reaccionar con compuestos carbonílicos como los que les mencioné anteriormente, que son importantes mencionar porque son reactivos que el compuesto carbonílico de partida producen una condensación o se condensa generando la producción o la liberación de una molécula de agua. Luego se da el proceso de transaminación para formar compuestos cetoácidos que a través y finalmente por el proceso de descarboxilización se genera lo que es el aldehído de Streicher correspondiente. Ahora, esta degradación de aminoácidos trae consigo la producción de un aldehído que posee un átomo menos de carbono que su correspondiente aminoácido. Como mencionamos también, en las reacciones de Maillard se produce compuestos denominados melanoidinas. Son polímeros o copolímeros que, si no se conocen ciertamente cuál es su estructura, existen propuestas como la que podemos ver en pantalla de su estructura, las que observamos aquí a la izquierda. También se basa en carbohidratos. Estas sustancias también son las responsables de los diferentes tonos que podemos observar de la cerveza, que van desde el amarillo hasta el marrón. En cuanto a la producción de diacetilos que ya mencionamos y su indeseable sabor a mantequilla, el diacetilo 3-butanoidona es una dicetona glicinal y esta se da a través de la fermentación de la cerveza. Se caracteriza por el indeseable sabor a mantequilla y está vinculada, digamos que, a una de las sustancias que pueden generar retrasos en lo que es la maduración de la cerveza, puesto que debe ser eliminada, ya que de no eliminarse se quedaría ese sabor desagradable. Todo esto debe suprimirse antes de producir lo que es la cerveza en su etapa final. Pero ¿cómo se lo hace y cómo se lo elimina? Entonces tenemos que principalmente basarnos en la fermentación de carbohidratos. En un principio vamos directamente de la glucosa y la maltosa, como observamos aquí en la figura, que estos carbohidratos fermentables que ya habíamos mencionado producen etanol y dióxido de carbono. Sin embargo, durante este proceso, también en presencia de la Saccharomyces cerevisiae, se produce el piruvato. Este piruvato es el precursor responsable de este indeseable sabor, es decir, el mediador para la formación del diacetilo a través de procesos enzimáticos. El piruvato se transforma en ácido alfa-acetoláctico, que también produce reacciones a través de procesos enzimáticos. También puede generar aminoácidos como la valina, se libera valina en el medio y este aminoácido puede reaccionar con compuestos bicarbonílicos generados o producidos a partir del reordenamiento de Amadori. Y en general lo que son los aldehídos de Streicher, que es importante recalcar que la presencia de estos aldehídos de Streicher degradan el sabor original o ese sabor de frescura de la cerveza y son también denominados aldehídos de envejecimiento de la cerveza. Entonces, como habíamos mencionado, el ácido alfa-acetolactático puede tener una reacción enzimática y una reacción no enzimática para formar el diacetilo. Nuestro compuesto, digamos, indeseado, que es el que debe ser eliminado durante el proceso de maduración, entonces el diacetilo puede ser captado por las células de Saccharomyces cerevisiae y puede ser metabolizado a acetoína. Es lo que observamos acá. Ya. Es decir, aquí se produce la reducción de uno de los compuestos de los carbonilos del diacetilo y posteriormente el 2,3-butanodiol. Es decir, se puede reducir o se reduce la misma levadura que produce la reducción del diacetilo en acetoína y posteriormente en 2,3-butanoidiol. A estos compuestos tienen un umbral mucho más alto que el diacetilo y no interfieren en el sabor de la cerveza. El lúpulo se ha utilizado durante mucho tiempo en el proceso de elaboración de la cerveza por su aporte de aroma y amargor. En particular, la fuente de la amargura de la cerveza proviene principalmente de los alfa-ácidos, como mulona, comulona y acumulona, encontrados dentro de las glándulas de la lupulina. Durante el proceso de elaboración de la cerveza, los alfa-ácidos, como la humulona, se degradan en cis y trans, humulona. Este proceso de isomerización implica la contracción del anillo de 6 miembros de compuestos alfa-ácidos
a un anillo iso-alfa-ácido de 5 miembros con 2 centros quirales a través del reordenamiento de aciloides, dando como resultado la diastereoisomerosis cis y trans. Bien, entonces esta degradación oxidativa de las isomulonas en las cervezas almacenadas produce una disminución de la amargura y aumento de la sensación de las notas del sabor skunky. Este término se lo utiliza para describir olores y sabores desagradables. Estos isoalfa-ácidos son cromóferos sensibles a la luz, por lo que su presencia activa la ruptura de enlaces que conduce a la formación de un par de radicales cetilos, los cuales dan lugar a las nuevas sustancias que observamos acá como 3-metil-2-buteno-1-tiol, también conocidos como tiol skunk, que tiene un alto impacto en el sabor. Bien, las melanoidinas, como también se mencionó anteriormente y se lo ha recalcado, es una de las últimas etapas que ocurren en la reacción de Maillard. Estos compuestos no solo influyen en el color, se ha demostrado que las melanoidinas poseen ciertas propiedades como agentes antioxidantes a través de la prevención oxidativa de lípidos. Sin embargo, el oxígeno molecular en presencia de melanoidinas oxida también los alcoholes superiores, es decir, esos alcoholes que poseen más de 2 átomos de carbono y que se producen en el proceso de fermentación en la mayoría de las bebidas alcohólicas. Esta oxidación procede con mayor rapidez a altas temperaturas de almacenamiento y a valores de pH bajos. Se cree que los compuestos formados contribuyen al sabor de cartón, una de las características de envejecimiento de la cerveza. A diferencia de la degradación de aminoácidos de Straker, en la condensación aldólica de aldehídos de cadena corta se generan aldehídos insaturados de cadenas más largas, que contribuyen al envejecimiento y rancidez de la cerveza. Bajo condiciones suaves, es decir, condiciones ideales, durante el almacenamiento de la cerveza, existe posibilidad de que se produzca una condensación aldólica de compuestos carbonílicos de cadena corta que se formen durante la elaboración del mosto. Un ejemplo ilustrativo es el que observamos aquí en este proceso, que es la formación de dos alquenales, tales como el trans 2-nonenal, que es el que observamos aquí, mediante la condensación del heptanal con acetalaldehído en presencia de la prolina. En esta reacción, el aminoácido actúa como un catalizador básico que interviene a través de la formación de una imina intermediaria, que es la que observamos acá, que es una condensación de aldehídos saturados con prolina. Bien, por último, tenemos la composición lipídica de las materias primas para la elaboración de la cerveza. Ha sido ampliamente estudiada debido a la importancia que tiene en el metabolismo de la levadura, en las propiedades espumantes del mosto y la cerveza, y en el desarrollo de aromas extraños en la cerveza almacenada. Los principales lípidos que pueden ser extraídos en la malta son ácidos libres grasos, tales como los monoglicéridos, triglicéridos, fosfolípidos polares y glicolípidos. Los ácidos grasos libres en la cerveza son importantes porque algunos de ellos tienen un alto potencial en el sabor. Como ejemplo, la degradación oxidativa por procesos enzimáticos o por reacciones de radicales libres de los ácidos linolénico y linoleico pueden conducir a la formación de un envejecimiento característico del sabor. Existen dos posibles vías para la oxidación de ácidos grasos en la cerveza: la autooxidación y la oxidación enzimática con lipoxigenasas, conocidas como LOX. La autooxidación solo tiene lugar durante los procesos de trituración y malteado, ya que las lipoxigenasas se desactivan durante la pasteurización. Por otro lado, los ácidos grasos se oxidan en presencia de LOX para generar los compuestos carbonílicos. Por ejemplo, la LOX en el mosto produce la oxidación del ácido linoleico para formar el trans 2-nonenal, que es lo que vimos anteriormente.
un compuesto que es responsable del sabor a cartón en la cerveza. Aparte del trans 2 nominal, se ha sugerido la oxidación de líquidos para la formación de varios aldehídos saturados e insaturados. Bueno, espero haber despejado todas sus dudas y llamarles la atención a todo lo que tiene que ver con las reacciones que se producen durante la elaboración de la cerveza. Y un gusto haber expuesto con ustedes y darles a conocer todo lo que interviene en esta elaboración. Gracias. Muchas gracias, Araceli. En Gracias. este caso vamos a tener... ¿Vas a decir algo? No. Ok, bueno, ya se va editado igual. Sí, voy a continuar ahora sí. Muchas gracias, Araceli. Bueno, sobre este importante tema, que si bien es cierto, tal vez no sea de interés común, pero para las personas que están adentradas un poco más en el tema de la elaboración y la producción de cervezas, resulta esencial conocer este tipo de reacciones que se llevan y se dan a cabo en el proceso de elaboración de la misma, ¿no? Asimismo, como tú mencionabas, existen varios procesos de degradación que se van a ir dando de las distintas moléculas con ciertas concentraciones y bueno, cómo esto de aquí va a influenciar al fin y al cabo en lo que vendría a representar ciertas características u olores propios en la cerveza que muchas veces no los vamos a desear. Bien, hasta aquí la presentación del día de hoy. Cualquier comentario lo hacen directamente en el post. No queda más que agradecerles por su visita y seguir prefiriendo royalty siempre.